Stickers con Procreate y Cricut. En videos anteriores hemos hablado sobre distintos programas de diseño para crafters. Si no lo has visto, te lo dejo por acá. Pero en el día de hoy vamos a hablar especialmente de una aplicación llamada Procreate. Pero, ¿qué es Procreate? Es una aplicación que puedes utilizar en tu tableta para dibujar y es excelente para ilustradores. Así que Procreate es una herramienta que los ilustradores pueden utilizar para diseñar creando proyectos hermosos. Por ejemplo, pueden crear para imprimir y también pueden crear para cortar. Así que te voy a mostrar las dos grandes variables que puedes utilizar para crear stickers con Cricut y Procreate. Hola, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Comenzaré por el final. ¿Cuáles son los formatos en los que puedes exportar tus trabajos desde Procreate? Puedes hacerlo en Photoshop, JPG, PNG, incluso en video. Así que como te comenté, tienes dos grandes opciones para diseñar. La primera es que lo hagas a través de siluetas, con ilustraciones simples, usando quizás un solo color para luego exportarlo en PNG y poder convertirlo en SVG o una imagen de corte. De esta forma logras stickers como estos que son básicamente corte de vinil. Vamos a crear un proyecto nuevo importando de la galería de imágenes el PNG que acabamos de exportar. Cuando agregamos la imagen a Cricut y se colocan estos cuadritos atrás, significa que la imagen está libre de fondo. Y aquí es muy importante seleccionar la primera opción, que es la opción de cortar. Colocamos un nombre y automáticamente aparecerá nuestro diseño en el panel de diseño. Como hicimos varios formatos, para poder separar los layers, lo que voy a hacer es darle al panel de layers, duplicar y seleccionar la opción de contour. Cuando le damos sobre cada uno de los diseños, estos empezarán a desaparecer. Y de esta forma lo haremos todas las veces que deseemos separar nuestras piezas. Aquí tengo de forma individual cada flor. Y ya estamos listos para producir. El color del vinil siempre será el que tú le pongas en la realidad. Ahora voy a enviar a cortar utilizando el tapete verde. Voy a necesitar solo un poco de este vinil. Además de identificar que este es el vinil de Sizzar original, podemos utilizar estas líneas como guía para cortar el vinil de una manera recta. Y si quieres ver una guía completa sobre cómo aplicar el vinilo adhesivo, te dejo el video en la descripción. La segunda opción es la más divertida. Puedes crear tus dibujos en stickers. Y básicamente lo que vas a hacer es lo mismo, entre comillas, sino que lleva unos pasos adicionales para que puedas verlo como sticker. Así que aquí te explico qué debes de hacer. Diseñar en Procreate es un mundo completamente diferente. Existen brochas, podemos usar diferentes paletas de colores para crear cualquier ilustración. En este momento he diseñado esta flor súper sencilla para mostrarte el ejemplo de corte. La dupliqué y la voy a poner más pequeña. Importante, antes de exportar nuestros archivos en PNG,
es bueno que le demos a eliminar el fondo. De esta forma ya nos vamos a ahorrar ese primer paso para el momento que vayamos a llevar a nuestro programa Cricut. Haremos igual que en el anterior, vamos a cargar nuestra imagen en Cricut, pero aquí es importante que seleccionemos la opción de imprimir y cortar. Ya importamos nuestra imagen, ahora lo que voy a hacer es crearle un offset o una sombra. Voy a utilizar aquí la herramienta de offset, le doy a aplicar, ella automáticamente lo pone en negro. Pero yo le voy a decir que quiero que sea de color blanco. Y ahora, esto es muy importante, selecciono ambas capas y le doy a aplanar. Esto nos convierte nuestra imagen en un sticker. Cuando le doy a hacerlo, aquí podemos ver nuestra imagen de imprimir y cortar. Le voy a decir que lo haga 2 veces. Ahora simplemente le doy a continuar y enviaré a la impresora. Voy a apagar este botón y voy a encender este. De esta forma va a abrir el panel de la impresora. Y luego de que tienes tu impresión, simplemente colocas a la máquina y sigue los pasos para cortar stickers. Si aún quieres más información sobre cómo cortar stickers con Cricut, te dejo una lista de videos que te ayudarán a convertirte en toda una experta. Me encantaría ver todos los stickers que vas a crear utilizando esta aplicación, así que etiquétame en todas las redes sociales, búscame como Edna's Craft. Y será hasta un próximo tutorial.